Dios te bendiga, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente en un video más, amén, donde vamos a hablar, gloria a Dios, un tema muy importante, de mucha importancia. Gloria a Dios, aleluya. Un tema en el cual vamos a aprender algo hermoso en este día. Y lo que vamos a aprender hoy, amado hermano, es sobre el tema, el poder de su palabra y sus resultados. Amén. Vamos a empezar, amado hermano, a leer en el libro de Juan, capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer desde el versículo 51. Capítulo 6, versículo 51 del libro de Juan dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que comiere mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Fíjese bien lo que dice el 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice que desde aquel tiempo, amado hermano, muchos de los discípulos que lo seguían volvieron atrás, porque se les hizo difícil comprender que Cristo era la verdadera comida, que aún sus antepasados habían comido el maná y habían muerto en el desierto. Hoy le voy a explicar por qué murieron en el desierto, por una simple y sencilla razón, pero ahorita vamos a ir allá. Entonces, dice que después de que Cristo los confronta y les dice esto, Él le dice a los discípulos, a los 12, y les dice: miren, ¿querer irnos nosotros también? Ustedes también se quieren ir, también se quieren regresar, también se quieren dar la vuelta e irse adelante. Dice, amado hermano, aquí, gloria a Dios, aleluya, que Simón Pedro le responde a Cristo y le dice: Señor, fíjese lo que dice así. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La pregunta de Pedro fue: ¿a quién iremos? Si quiere que se lo traduzca, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Pueden haber palabras, amado hermano, palabras bonitas de alguien que pueda aconsejar. Puede haber palabras de gente preparada que pueda dar un consejo, un buen consejo, es bueno todo. Pero las palabras que Cristo nos trae a través de su palabra son las únicas que traen vida eterna. Dice, amado hermano, en Juan capítulo 1 y versículo 1 que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo era la palabra de parte de Dios. El verbo se hizo carne y la palabra se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Cuando Cristo muere y es levantado, automáticamente nos deja el alimento que era el pan de vida, que era Cristo mismo, amado hermano, revelado en su palabra, el verbo. Ahora, la importancia de su palabra, amado hermano, sabemos que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido del agua y del Espíritu. Amén. Como lo decía Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Amén. Que el que no naciere de nuevo, amén, no puede ver el reino de Dios. Amén. Hay gente que ha nacido de nuevo, que ha sido, en pocas palabras, aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Pero aquel que nace de nuevo, dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Juan, dice que aquel que nace de nuevo,
Amén. Si no nacieses de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hay gente que lo está mirando, pero que aún no ha entrado. ¿Por qué? Porque es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. No nos vamos a meter muy profundo ahí, amén, porque hay varias teorías de varios que creen una cosa y otros que creen otra. Entonces necesitaría explicar, amén, a qué se refiere eso bien, un poquito más profundo. Simplemente lo que le quiero decir a hoy, amado hermano, que hay una manera de poder entender la palabra de Dios y que es necesario comprender su palabra, amén, escudriñar las escrituras porque os parece que ahí está la vida eterna. La Biblia, la palabra de Dios, para que usted entienda, la palabra de Dios y el poder de su palabra, lo que puede desprenderse a través de escudriñar, después de escudriñar la palabra de Dios, trae con ella a nuestro interior una creencia, una fe profunda para poder nosotros avanzar en el reino de Dios. El poder de su palabra es el tema de hoy, pero hay algo tan importante, dice, y su resultado. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando nosotros, y yo me voy a meter un poquito ahí, amado hermano, pero no quiero que usted lo malinterprete. Primeramente es bueno saber la palabra. Yo sé que todos los que me están viendo dicen, no es importante, es necesario saber su palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es el alimento que viene a formar parte de la necesidad del espíritu que Dios ha puesto, de nuestra alma, de nuestro interior, el que está dentro de mí, no la carne. Cuando nosotros decimos que nosotros sabemos la palabra y sabemos mucho, amén, y hasta nos exaltamos y decimos, yo sé mucha palabra, yo soy teólogo, yo estudié instituto, yo me sé muchos textos. Nos daremos cuenta, amado hermano, y nosotros lo podemos discernir en nuestro corazón, que nos estamos alimentando la carne, porque la carne está siendo exaltada por encima del espíritu. ¿Por qué? Porque decimos, sé mucho. Y la intención de la palabra de Dios y su resultado no es que la carne se exalte por mucho que nosotros sepamos, sino es que el espíritu se alimente para cuando vengan tiempos difíciles como los que estamos pasando en estos tiempos, nosotros podamos recitar dentro de nosotros y de nuestro pensamiento, creyéndole a Dios, diciéndole, Señor, tu palabra dice, amén, que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo, que aunque los tiempos son duros, tú estarías ahí. Tu palabra dice que en el mundo tendrás aflicciones, pero que confiáramos en ti, porque tú has vencido al mundo. Señor, sabemos que cuando nosotros pasaremos cosas difíciles, tú estarías con nosotros ahí hasta que tú vengas por tu pueblo. Entonces, la palabra de Dios no es para que nosotros nos exaltemos y digamos que sabemos mucho, amén, porque es necesario saberlo, pero es para nuestro espíritu, para los tiempos difíciles, para poder darle una palabra a alguien que está pasando por un tiempo difícil. La palabra de Dios es poderosa, amado hermano. Es como una espada de dos filos, amén. Es para poder transformarnos. La palabra de Dios es para hablarle a alguien y darle una esperanza de vida, una esperanza de salvación. Es para poder, amado hermano, darle a una persona una palabra de restauración, una palabra de sanidad, una palabra de levantamiento. Para eso es la palabra de Dios. Los resultados tienen que ser, amado hermano, amén, para bien y no para simplemente para la carne. ¿Cuántos me están entendiendo? Grande y poderoso es Dios en esta hora, amén. Dice, amado hermano, fíjese bien lo que dice. Los resultados de la palabra de Dios es la fe. Sin palabra de Dios, sin escudriñar las escrituras, nunca usted crecerá en la fe. Si usted no lee la palabra, si usted no la escudriña, usted nunca alcanzará, amado hermano, el nivel en el cual Dios le ha preparado. Dios nos ha preparado para creerle, para poder, amado hermano, confiar en su palabra, para poder confiar en la palabra que Él nos dejó. Eso tiene que formar en nosotros, amado hermano, la fe, gloria a Dios, que Él quiere que nosotros alcancemos. Muchas personas dicen, no, pero es que es suficiente con un grano de mostaza. Ok, agarre el grano de mostaza y siémbrelo y verá que usted tendrá un árbol gigante, lleno, amado hermano, de la semilla de mostaza. Es un árbol gigante.
lo que se da. Entonces no comienza por un granito, pero se convierte en un gran árbol. La fe tiene que tener un crecimiento. Hay gente que dice, oh pastor, bueno, entonces, si Cristo viene, hay gente que usted le pregunta, oiga hermano, si Cristo viene, usted se va con Él. Por fe yo me voy, por fe. Oh pastor, yo por fe me voy. No, espéreme. No es por fe. Amén. Entonces son por obras, tampoco. Fíjese, amado hermano, que la palabra de Dios dice, gloria a Dios, aleluya, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y usted puede decir, bueno, entonces yo tengo fe. Si Cristo viene, por fe me voy con Él. Dice la Biblia, amén, en la 960 de Reina Valera dice que el justo por su fe vivirá. Pero cuando usted lo trae, amado hermano, al original griego, gloria a Dios, aleluya, en la Nueva Traducción Viviente dice que el justo por su fidelidad vivirá. La fe tiene que traer fidelidad a Dios. Amén. Cuando usted lee su palabra, no es suficiente que usted la sepa. No es suficiente que usted me diga, pastor, yo sé más Biblia que usted. Pastor, yo escudriño más Biblia. Yo todos los días leo 4 o 5 horas. Y si usted quiere le doy unas clases. No es suficiente, amado hermano. La palabra tiene que traer un resultado. Y el resultado viene a ser la fe, que significa fidelidad. Usted me tiene que ser fiel. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted empieza a decir, Señor, yo te soy fiel, Padre. La Biblia dice así, Padre mío, y yo quiero agradarte. Quiero hacer todas las cosas bien porque te quiero ser fiel. Esa es la verdadera fe. La fe no viene de la boca para afuera. La fe viene con los hechos, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. La fe tiene que traer, amado hermano, un resultado, gloria a Dios, de fidelidad en mí hacia Dios. No somos perfectos, amado hermano, pero tenemos que tratar de hacerlo. Estamos en tiempos difíciles, donde es necesario que cuando nosotros escudriñemos la palabra de Dios, traiga consigo resultados, amado hermano, en nosotros. Traiga consigo una fe genuina, una fidelidad genuina a nuestro Padre Celestial, amado hermano. Muchos se lamentarán en estos últimos tiempos cuando Cristo venga por no escuchar, por no escudriñar su palabra y ponerla por obra. Ya basta de tanta gente que sabe mucho, pero que no pone por obra ni siquiera un párrafo. Es necesario ponerla por obra. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, amado hermano? Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, el poder de su palabra tiene que traer un resultado genuino que viene a significar la fe. Por eso que aunque Pedro dijo, Señor, yo sé que tu palabra es dura, pero no me importa. Yo sé que solamente en tu palabra hay vida eterna. Porque en tu palabra hay promesas que otros no van a poder cumplir. Hay mucha gente que te puede hacer promesas. Oh, mira, yo te prometo que esto va a estar bien, esto va a estar tranquilo. Pero solamente en Dios puedes recargar, puedes, amado hermano, apoyar tu fe. Porque Él es el único, amado hermano, que te va a cumplir, que va a estar contigo en cualquier aflicción. Y no solamente por un tiempo, sino hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Fíjese, amado hermano, cuando usted lee la palabra de Dios y usted la cree con toda su fe, va a provocar un resultado. Sabemos, amado hermano, que Abraham tenía una promesa, una palabra de parte de Dios, como muchos a nosotros nos han dado promesas. La promesa que le había dado Dios a Abraham era que su descendencia sería como la arena del mar o como las estrellas del cielo, ¿verdad? Bueno, pero no tenía hijo. Dios le da un hijo, amén, en su vejez. Y después de darle hijo en su vejez, resulta que después de que le da la promesa, amén, le pide a su hijo un holocausto. Todos sabemos la historia, está tremendo, amado hermano. Amén. Es difícil creer que después de que Dios te da una promesa, te pide lo que era la promesa. Lo que te prometió te lo pide para atrás y te dice, dámelo, pero dámelo en holocausto, dámelo en sacrificio. Abraham, amado hermano, se prepara
y lleva a su hijo para sacrificarlo. Cuando lo lleva, amado hermano, y llega allá, solamente él se recuerda, dice, le pregunta a su hijo a Abraham y le dice, pero ¿dónde está el carnero para sacrificar? Amado hermano, Abraham le dice algo bien importante. Dios proveerá. Dios va a proveer. Amén. Cuando Abraham dice esto es ¿por qué? Porque las palabras de Dios que él le fue revelada hacia Abraham sobre la promesa, él sabe en quién confiaba. Él sabía, amado hermano, que Dios haría algo en el camino, que Dios proveía, amado hermano, proveería algo para poder sacrificar en vez de su hijo. Amén. La palabra y las promesas de Dios que están en esta Biblia tienen que transformarnos, tienen que, amado hermano, ponernos dentro de nuestro espíritu un creer verdadero, un creer genuino, que aún en tiempos difíciles Dios respaldará lo que Él dijo por su boca y por su palabra. Es tan importante creer en su palabra. Se llega ya, amado hermano, y Dios no deja que Abraham sacrifique a su hijo. Le dijo, detente, dice que Dios le dice, detente. Ahora veo que me amas más a mí. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios ve el amor de Abraham hacia Dios, amado hermano, ve que el amor de Abraham es genuino hacia Dios y que verdaderamente, amado hermano, era capaz de sacrificar a su hijo por Dios, porque lo amaba más a Dios, él se da cuenta. Y fíjese lo que dice, amado hermano, algo bien importante que dice en Juan capítulo 14, versículo 23. Dice así, amado hermano, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Aquel que ama a Dios, amado hermano, todo lo que escudriña y lee es para guardarlo, no para tener sabiduría, ni decir yo sé más o aquel sabe más. No, es para poder nosotros comprender su palabra y para poder guardar su palabra. Para guardar, por más dura que sea, guardar su palabra, amado hermano. ¿Por qué? Por un simple motivo, porque lo amamos, porque queremos que el Espíritu Santo, que es el que hace morada, está dentro de nosotros, mora en nosotros. Y no haremos nada que pueda lastimarlo. ¿Por qué? Guardaré su palabra porque quiero que Él habite dentro de mí. Quiero que yo sea su morada. Que este templo hecho, este templo de carne, gloria a Dios, aleluya, esté, amén, listo para que el Espíritu Santo pueda habitar y pueda morar en mí. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el poder de su palabra trae un resultado en nosotros. ¿Cuál es? Cuando Abraham cree en la promesa que Dios le hace, amén, que tendría un hijo y que su hijo y su descendencia sería de tal magnitud como las estrellas o la arena del mar, que es mucho. Santiago dice esto. Fíjese bien, Santiago 2:23, amado hermano, dice de esta manera. Gloria a Dios. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo sé que aquí hay mucha gente que cree en Dios, ¿verdad? Que sí, que puede decir, yo le puedo preguntar, hermano, ¿usted cree en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. Hay mucha gente allá afuera que no le sirve a Dios. Y usted le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero no le sirven. No es lo mismo creer en Dios. Fíjese bien lo que le digo. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Amén. Y aquí la Biblia no me dice, amén, que Abraham creyó en Dios. La Biblia dice, Abraham creyó a Dios. Algo individual. Amén. En plural, mucha gente en el mundo cree en Dios. Amén. Pero en individual, lo que yo, mi forma de ser, lo que mi espíritu cree es individual ante Dios.
Amén. Y yo no es lo mismo decir creo en Dios a decir Dios me dio una palabra y yo creo en esa palabra. Esa palabra cuando yo la creo, digo yo, Señor, yo creí a ti. Esa palabra que tú me diste, yo la creí y por lo cual trae un resultado. Amén, que se llama fe. Cuando nosotros creemos, amén, a Dios, creemos, no creemos en Dios, creemos a Dios en lo que Él nos dice y lo que nos ha revelado y lo que nos ha dicho en su palabra. Puede ser, amado hermano, en muchas áreas de nuestra vida. Dios nos da una palabra. Nosotros tenemos la opción de decir, Señor, yo creo en ti, pero no creo en la palabra que tú me hablaste. ¿Ve? Entonces, pero cuando nosotros creemos, amado hermano, en Él, podemos decir, Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo a lo que tú dijiste. Amén. Porque muchos creen en Él, pero no muchos creen a Él. Y quiero que eso usted entienda. La palabra de Dios y su revelación tiene que traer un resultado. La palabra de Dios tiene que traer consigo una fe verdadera, genuina. En tiempos de alegría podemos creer a Dios. En tiempos duros podemos creer a Dios. En tiempos difíciles podemos creer a Dios. En tiempos de desastres podemos creer a Dios. En tiempos de pandemia podemos creer a Dios. Grande y poderoso es Dios. Es más, mismo Gálatas, amado hermano. Fíjese, mismo Gálatas dice en el capítulo 3. Mismo Gálatas capítulo 3 versículo 6. Vuelve a decirnos, amado hermano. Fíjese lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Vio? No dice creyó en Dios, no, creyó a Dios. ¿Por qué? Porque es fácil creerle a Dios cuando todo está bien. Pero ¿qué tal cuando algo va mal? Y Dios nos dio una promesa y no miramos la promesa. Amén, no la miramos porque aún se está formando. Pero cuando nosotros seguimos creyendo, le damos vida a lo que no vemos. Pero sabemos que se va a hacer, que se va a formar, que va a estar ahí. Porque Dios lo dijo por su boca, porque Dios nos lo prometió. La palabra de Dios, el poder de su palabra, tiene que traer un resultado, pueblo. No es por lo que sabemos, sino por lo que actuamos, por lo que podemos hacer, amado hermano, para que podamos creer en Dios y podemos traer una fe genuina. Gloria a Dios, aleluya. Fíjese lo que dice aquí, amado hermano. ¿Cuántos se recuerdan del joven rico? Voy a abrir otra Biblia aquí, mire, fíjese bien. Lucas capítulo 5, versículo 5. Ya me lo termino, amén. No se preocupe, escuche tantito, amén, que eso está bueno. Dice así, fíjese lo que dice aquí. Capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Usted sabe este pasaje, amado hermano, del pescador Pedro, amén, y lo que los acompañaban. Eran pescadores, ellos sabían la hora que tenían que pescar, habían tratado toda la noche que era la mejor hora para poder pescar y no habían pescado nada toda la noche. Y cuando estoy diciendo nada, y la Biblia dice no hemos pescado nada, no, amado hermano, quiere decir nada. Cuando usted llega al lugar donde alguien está pescando, usted le pregunta, ¿y no has agarrado nada? No, no ha agarrado nada. ¿Y no has agarrado uno de esos pescaditos chiquitos, aunque sea nada? Y ellos dicen, nada. Ni de esos pequeñitos se ha agarrado. Pues así le pasó a Pedro. Nada había pescado. Pero Jesús, amado hermano, le dice a Pedro, después de haber predicado en una multitud y haber usado su barca, le dice, a ver, Pedro, terminé de predicar, boga mar adentro. Yo me imagino, no sé qué Pedro pensaba, pero le dice, oye, maestro, pero toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pero hay algo que me impacta de la vida de Pedro, es que así como lo mira usted, que muchos lo tienen como por una persona ruda, áspero, dice una palabra, pero en tu palabra. Pero echaremos la red en tu palabra.
¿Cuántas veces, amado hermano, tú has leído la palabra de Dios y te encuentras en un problema bien fuerte? Y tú dices, Señor, no tengo esperanza. Tú sabes que todo este mes, toda esta semana, te he estado pidiendo y no veo resultados. Tú quieres, Señor, mira, ya no puedo seguir adelante, no puedo más, pero ¿sabes qué? Voy a seguir en tu palabra. ¿Sabes lo que significa decir en tu palabra? Significa decir, voy a creer que tú harás un milagro. El decir en tu palabra significa, voy a poner toda mi confianza en ti. ¿Sabe lo que significa la palabra? Y la palabra de Dios tiene un resultado de fe. Es cuando no miras resultado en nada, en el médico, vas al médico y te dicen no hay nada que hacer. Entonces ahí es cuando tú dices, ¿sabes qué, Señor? No hay nada que hacer, pero en tu palabra sé que tú sí tienes algo que hacer. Yo sé que tú harás algo, Padre bendito, por lo cual yo creo, amén, y en tu palabra lo haré. En tu palabra creeré. Así es que en este día yo te digo, amado hermano, que la palabra de Dios tiene poder y no es una opción, como decíamos la vez pasada, amado hermano, sobre la oración no es una opción, es una necesidad. La palabra de Dios de igual manera, amado hermano, no es una opción. Aquel que cree en Dios y que cree a Dios es necesaria para nuestra vida, porque traerá un resultado poderoso. Amén, traerá un resultado de vida eterna. Traerá un resultado de fe y de creencia en Dios para los tiempos difíciles que estamos pasando. No importa, amado hermano, lo que tú estés pasando. Yo declaro que la palabra de Dios hará algo poderoso en tu vida cuando tú la creas, cuando tú la crees. Que la palabra de Dios tomará en ti una fuerza de creer a Dios, de creerle a Dios. En aquella palabra que te han dicho, en aquella palabra que te ha sido profetizada, en aquella palabra que tú has leído y que tú la haces tuya y dices, esta palabra va para mí. Dios me habló en esta mañana, Dios me habló en el mediodía, Dios me habló en la noche a través de su palabra. Y son palabras no cualquiera, es una palabra de vida eterna. Solamente aquellos que podrán resistir los últimos tiempos serán aquellos, amado hermano, que beban su sangre y coman de su, gloria a Dios, de su carne, que es la palabra de Dios. Es necesario creer en su palabra, porque traer un resultado poderoso. Hay algo, amado hermano, que dice en el libro de Juan capítulo 15, y voy terminando, a mí no me tardaré tanto. Fíjese bien. Juan capítulo 15 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjese bien la importancia de la palabra. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso significa que el pámpano está pegado, amén, y si ese pámpano se despega no podrá llevar fruto. Nosotros no podemos tener fruto, no podemos llevar fruto si no estamos pegados a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el manual, amado hermano, para nosotros. Es para poder seguir instrucciones y poder, esta palabra de Dios tiene que traer consigo frutos. Amén. Cuando nosotros decimos, pastor, yo no necesito de los frutos porque yo soy bien usado por Dios. Yo oro por la gente y la gente sana. Amén. Usted me está diciendo a mí, a través de eso, que usted no necesita mucho estudio porque Dios lo usa en milagros. Pero le voy a decir algo. ¿Qué es más grande? ¿El fruto o el don? Es un tema importante. Porque mucha gente, amado hermano, incluso admira a mucha gente usada por Dios. Y dicen, wow, este es mi predicador favorito. Dios lo usa mucho en milagros. Sí, pero ¿cuáles son sus frutos? Usted lo conoce. Usted sabe los frutos que él lleva. Amén. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. La Biblia no me dice a mí que por sus dones
lo voy a conocer. Y muchos de nosotros, amado hermano, tenemos tanta ignorancia, porque hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Perdónenme que se lo diga, amén. Pero hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios, porque hay mucho pueblo de Dios siguiendo los dones y no siguiendo los frutos. Dios no conoce a sus hijos por sus dones, porque los dones es la manifestación del poder de Dios, más el fruto es la manifestación del Hijo de Dios. Los frutos, si son buenos, es la manifestación de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros por medio de su palabra, por medio de parte de Dios. Pero hay mucha gente, amado hermano, que puede tener muchos dones, pero sus frutos están podridos. Sus frutos no les interesa, porque ya creen que por los dones, amado, van a ir al cielo. Mas, sin embargo, la Biblia dice, amado hermano, que en aquel día muchos dirán: Señor, pero no echamos fuera demonios en tu nombre. Y Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero aquel que tiene frutos, aquel que lee su palabra y la pone por obra, traerá frutos del Espíritu. Frutos, amado hermano, por la cual Dios nos va a conocer. Recuerde, los dones es manifestación de Dios, los frutos es manifestación de lo que yo estoy viviendo. Si mis frutos son buenos, Dios se agradará conmigo. Amén. Si es que podemos decir que sabemos su palabra y podemos decir que conocemos su palabra. Pastor, yo soy conocedor de su palabra. Había un joven rico que dice que fue de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Él dijo: ¿has guardado los mandamientos? Y él dijo: sí, desde joven los he guardado. Con esto voy a terminar. Desde joven los he guardado. El joven Jesús le dijo: ok, ve y vende todo lo que tienes y dado a los pobres. Dice que él se fue triste porque tenía mucho. Entonces, verdaderamente este joven rico cumplía con los 10 mandamientos. Le voy a decir algo. Aquí tengo una nota, miren, que le voy a decir. Dice supuestamente, amado hermano, que la palabra guardar, de la cual el joven rico estaba diciendo, eran 2 verbos diferentes. Uno era con el significado de guarda. El verbo griego era tereo, un verbo de modo imperativo que indica una observancia de corazón interior y exterior de parte del joven. Cuando el joven dice: yo lo he guardado, el verbo se emplea en esfulaxamen, que significa solamente un conocimiento intelectual. En pocas palabras, cuando el joven estaba diciendo: Señor, yo lo conozco desde joven, es como cuando nosotros decimos: oh, yo sé mucha Biblia, pastor. Amén. Amén. Y decimos, y si yo le digo: hermano, y todo lo que usted lee lo cumple, todo lo poquito que usted lee o lo mucho que usted lee lo está llevando por obra. Usted dice: lo sé todo. No te estoy preguntando lo que tú sabes, te estoy preguntando lo que tú llevas a cabo, lo que tú cumples. Así es con este joven rico. Este joven rico sabía sus mandamientos, pero no era lo mismo saberlos que cumplirlos. Amén. Así es que yo te digo en el día de hoy, amado hermano, escudriñemos las escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna. Pongámosla por obra. Este tema es muy profundo, en lo cual, amado hermano, tendría que llevar muchos minutos para poder seguir adelante, pero yo creo que haré una segunda parte en el cual hablaremos más profundo sobre en otras partes de la palabra de Dios. Amén. Y la importancia de su palabra, el poder de su palabra y su resultado. Amén. Estás en el canal Punto Cristiano, en el cual estamos tratando de tomar, amado hermano, un punto, amén, en la palabra de Dios, amén, hablar lo que se tiene que hablar y lo que se tiene que, amén, escudriñar para que vayamos rápidamente al punto de lo que se está hablando, amén. Entonces el tema de hoy es el poder de su palabra y su resultado. La palabra de Dios, si no trae resultados del fruto del Espíritu, nomás no la estamos aprendiendo, pero no es lo mismo aprenderla que ponerla por obra. Ponla por obra, sea poco, sea mucho, ponla por obra, amado hermano, porque Cristo viene, amén, y nos queremos ir con Él, amén, no nos queremos quedar, amén. Yo te pido en este día, amado hermano, y te doy gracias por mirar este video, amén. Espero que hayas aprendido algo en el día de hoy. Yo también aprendí, amén. Te lo digo con humildad, aprendí, amén,
escudriña la palabra de Dios y me gusta, amén, aprendo, amén. Yo le pido, amén, que comparta este video, que le dé like, que se apunte a nuestro canal, amén, punto cristiano, amén. Y estaremos subiendo más temas sobre la palabra de Dios. También queremos subir una segunda parte sobre la oración. El tema del perdón lo hablaremos, amén, muy pronto. Estamos escudriñando sobre eso para poder traer un tema corto, pero bueno, amén. Así es que te pido que por favor compartas este video y te suscribas a nuestro canal. Te lo agradezco, amén. Que el Señor me los guarde, me los bendiga grandemente, amén. Y es todo por hoy, amén. Que el Señor me lo bendiga. Amén.